Miniatura. Vale, a borrar, ya está. Pues ya hemos terminado el chat, profesor. ¿Cuánto llevamos por esto? Hola 6 chicos, minutos. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bonjour. ¿Tenéis el polito por dentro, como me hacían hacer a mí en el instituto? No. Bueno, no pasa nada. Permito polos por fuera en mi clase. Bueno, como habéis podido ver en la miniatura de hoy, en el dibujo que nos ha hecho nuestro compañero Javier, Un artista. hoy vamos a estar hablando de las rupturas amorosas, de los corazones rotos, de quizá el trauma más famoso del mundo y que, sí, yo creo que es más... Mira, os voy a contar una curiosidad. ¿Sabéis cuál es la deficiencia alimenticia o una de las más extendidas del mundo? La anorexia. La bulimia. No, no he dicho deficiencia alimenticia. Ninguna de las dos es una deficiencia alimenticia, es una enfermedad. Deficiencia alimenticia es deficiencia de hierro, anemia, deficiencia de vitamina D. ¿Sabes? Eso es una deficiencia alimenticia. Vale. Falta de proteína. Es decir, ¿qué se os La de ocurre? dopamina. De dopamina. No tenéis ni idea, sois imbéciles. Vale. La anemia. La anemia es una de las... Sí, claro, pero Sí, pero que le he dicho yo. Pero bueno, no pasa nada. Pues en este caso, chicos, el trauma emocional, el shock sentimental en este caso y el duelo por una pareja, por amor, es uno de los traumas seguramente más extendidos y es una de las mayores atenciones a consulta psicológica que se producen. Yo cuando hablaba con mi psicóloga era una de las cosas que ella me contaba siempre y es que el 90% de la gente que estaba ahí era por amor, siempre, prácticamente. Empezaba por eso y luego quizá se elaboraba con otras cosas, pero todo el mundo suele venir en una primera instancia porque está pasando por un momento emocional complicado y casi siempre está relacionado con su pareja, con el amor o con cualquier otra cosa. Yo, para el que no lo sepa, soy un gran apasionado de la psicología y de la neurociencia en general. Breakup, sí, perdón, está bien, está todo bien. Está bien escrito. Breakup, 101. Profe, ¿qué es para ti el amor? Qué buena pregunta, y qué complejo de contestar. Para mí el amor es una emoción, sin más. El amor no tiene por qué estar ligado con una buena relación ni nada por el estilo. El amor es una emoción más que está basada en un fuerte apego hacia la otra persona o varias personas y que no siempre tiene que ser sexual. El amor tiene muchas caras, así que no tiene por qué ser sexual. El amor es apego en mi mente, básicamente. Es confianza, es seguridad. Algo así, diría yo que es el amor. ¿Y tú tienes amor por tus alumnos? Sí, por supuesto. Obviamente. Por cada uno de vosotros. Siento amor, chicos. Entonces, nada, aquí para mis alumnos en este caso ya se saben la historia. Esperaba unos alumnos que no se la supieran, pero no pasa nada. Iba a contar un poco de mi historia personal y de por qué. Pero han fallado todos. Y por qué yo, pues en primera instancia, me hice tan fan, sobre todo de este tema en concreto, de las rupturas amorosas. Yo sufrí una ruptura hace ya unos cuantos años y... Bueno, una vez entras en consulta empiezas a analizar un poco tu entorno y es bastante probable que encuentres muchas cosas en las cuales profundizar y analizar. Y por eso, en este tema además quería darle un enfoque más serio, porque para mí sobre todo supuso un antes y un después y es por eso también quería dar las gracias a Ana y a Sara, a mi psicóloga y mi sexóloga. Un aplauso. Profe, tengo una Gracias. pregunta. Sí, dime. ¿Por qué pone 101? 101 es una forma para expresar que es la primera clase de todas, ¿sabes? Ah, vale. Eso es muy americano. Entonces, os voy a... perdón, Un este no profesor, es. No un profesor. Es profesor. Claro, por eso soy chat professor. Entonces, os voy a poner aquí un poquito el índice de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Claro, puede ser el que más te guste. Para no quitarlo. Bien. Lo primero son las fases del duelo. Pero, profe, ¿no sería primero definir qué es el duelo? Claro, o sea, estoy haciendo un índice. Tranquilo. Perdón, chicos. En plan, el 1.1 es lo que es el duelo. Es un pelota los chat, profesor. Lo tercero serán los estereotipos. O sea, perdón, lo segundo. Y lo tercero, sí, ya son herramientas. Así es como he estructurado esta clase, ¿de acuerdo? Pero los estereotipos ¿sobre qué? ¿Sobre el amor? Sobre rupturas. Es que era demasiado serio Vale. todo el tema del que iba a hablar, entonces he tenido que meter algo un poquito más jocoso. Vale. Así que vamos a empezar al principio con las fases del duelo. Esto sobre todo es un resumen de un libro, Javi, que te dejé.
No todo es el libro, para nada, pero algunas de las cosas sí que son bastante importantes. Entonces, para que no te lo tengas ni que leer, que ya me lo leí yo en un día. Perfecto, chicos. El libro se llama El shock sentimental, por si alguien se lo quiere leer. ¿Autor? Editorial. No me acuerdo, porque tiene dos, no me acuerdo. Está por ahí. Un tal Lo Guguyo. pondremos. No es español, pero da igual. Vale. Cuando me refiero a fases del duelo, me refiero a que literalmente cualquier proceso traumático se compone de 5 etapas. Vamos a apuntarlas por aquí. La primera es la fase de shock o de negación, en la cual, pues como su propio nombre indica, nos encontramos en un momento de shock y, entre comillas, de negación. Esto es una estrategia que tiene el cerebro para proteger de excesivo marcaje que se pudiera producir en algunos de las conexiones neuronales. El segundo es la ira, la fase de ira. Creo que tampoco hay que explicar mucho de estas fases, la verdad es que su propio nombre ya habla de ello. La tercera es la fase de negociación, la cuarta es la fase de tristeza, Dios mío, he vivido todas esas etapas de él. y la quinta es la fase de aceptación. Esto Esas son mis partidas de LOL. esto es lo que se conoce como las fases del duelo, las fases del trauma, lo que sea, y están determinados por una X cantidad de tiempo que no me suele gustar. Dime, Javi, sí. Pregunta. ¿Qué es el duelo? El duelo, el proceso de ruptura, el proceso de breakup. Cuando a ti te dejan, ¿vale? Este es el esquema que se sufre hasta que se produce la aceptación. Se pasan por todas estas fases. El duelo no es otra cosa que ir merodeando, ir, entre comillas, sintiendo todos estos sentimientos que se producen a lo largo de estas fases, y por eso se conoce como duelo. Dime. Siempre hay que pasar esas fases. Sí, siempre. En todas las personas. Efectivamente. No puedes llegar directamente a la aceptación. No. Pues No, yo no, cuando no. lo dejé con mi ex, llegué directamente a aceptación. Tranquila. Ahora te explicaré por qué quizá te encontraste en esa situación. Cabe recalcar que las fases no son lineales, ¿de acuerdo? No tienes por qué ir haciendo unos saltos perfectos, no son lineales, sino que puedes ir dando saltos entre cada una de las fases. No tienes por qué, una vez llegas a la fase de negociación, necesariamente no volver a entrar en una fase de ira y viceversa. Podríamos decir que es un flujo cuántico. ¿Y qué es un flujo cuántico, Javier? En lugar de un flujo normal que es en orden, la cuántica pues es 2 a la vez, luego una, luego para atrás. ¿Se pueden tener de dos a la acuerdo. vez? ¿Dos fases a la vez? Sí. Seguramente, por supuesto, claro, durante la fase de negociación. Sí. O sea, esto es simplemente un mero esquema que se deberían ver como cosas bastante grandes y no estructuradas, ¿sabes? Una mera fase que puede durar más, puede durar menos. La fase más larga es la de tristeza, cabe recalcar. Y ya está, simplemente es eso. No me gusta tampoco dar pautas de tiempo, veis que lo he puesto por aquí, pero creo que puede ayudar a alguna persona que esté viendo esto. Entonces, me gustaría recalcar que normalmente suele durar en torno a un año todo este proceso, ¿de acuerdo? Más o menos. También, obviamente, depende de la relación que hayas tenido. Yo me estoy enfocando un poco más en relaciones más longevas. Si llevas 3 mesecitos con la churri, obviamente no va a durar un año salir de una relación de 3 meses. ¿Cuánto Eso es- crees que duraría más o menos? O sea, ¿qué porcentaje? O sea, si dura 3 meses... No que yo sepa, o sea, sí que sé que obviamente hay una relación directa entre cuanto más ha ayudado una relación y cuanta más implicación o cuanto quizá más tiempo hayáis dependido el uno del otro o hayáis vivido juntos, va a durar más o menos, pero es como algo estándar, entre comillas. Las relaciones más o menos, no conozco la estadística, pero me imagino que los matrimonios normalmente suelen durar unos 8 años hasta que se divorcian, por ejemplo, pues se me ocurre una etapa de en torno a un año o algo así para finalmente pasar un duelo de un matrimonio quizá de 8 años. Haciéndolo bien, puede ser obviamente muchísimo más larga o más corta, pero es un tiempo estándar. O sea, esto es simplemente para que la gente no piense que en cuestión de 2 mesecitos ya estoy todo curado solo porque un día me siento bien. No funciona así, ¿sabes? Estos son fases bastante más alargadas. Y luego también, como bien lo ha dicho Michelle, vamos a borrar un segundito. Vale, como bien ha recalcado antes Michelle, sí que es verdad que no siempre estas fases funcionan de esta manera. Y voy a explicarme un poco a lo que me refiero. Vamos a dibujar una gráfica, porque aquí claramente tenemos 2 figuras. Y digo 2 figuras por ser reduccionista, porque las rupturas pueden ser de muchas formas. Pero tenemos, por un lado,
el dejador, ¿vale? La persona que deja la relación y el dejado. Dejador el idiota. Puede haber poliamor. Teóricamente, las dos personas pasan por este duelo, solo que de formas diferentes y obviamente se vive de formas diferentes. Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica donde vamos a tener aquí el porcentaje, por así decirlo, de avance de este shock y de este duelo, y aquí El tiempo. el tiempo. Vamos a decir que la ruptura se produce aquí en el medio, ¿de acuerdo? Vamos a pintar en morado, es un color fantástico. Aquí se produce la ruptura, y lo que mucha gente no sabe es que la persona, el dejador en este caso, va a tener un color negro, ya ha pasado por las fases muchísimo antes que la persona que le están dejando, que en este caso es morado, y empieza aquí su punto, empieza aquí. Claro, porque no se... Normalmente empieza aquí, como ha dicho Santi, porque no te lo esperas. Quizás si te lo esperas puedes empezar un pelín antes, pero creo que hasta que no llega ese momento de shock, no empieza tu ruptura. Entonces, ¿qué pasa? Que ni se viven con la misma intensidad, porque claramente te están dejando, tú no estás siendo dejado, y encima empiezas desde un punto donde la otra persona quizá ya empieza desde una fase de negociación o incluso de tristeza, porque lo que está pensando es, le voy a hacer muchísimo daño a esta persona porque le estoy dejando. Incluso ya quizá lo ha aceptado totalmente, quizá ya esto es muchísimo más empinado y está ya en una fase de aceptación y solamente siente pena por ti, porque es una persona que sigue queriendo y no te quiere hacer daño. Entonces esto es muy importante matizarlo, porque la persona que suele acabar la relación, en el caso de que sea una persona que deja y otra que es dejada, va a vivir de una manera totalmente diferente, incluso si es una relación traumática, va a vivir de una forma totalmente diferente, porque si tú dejas la relación en este punto, pero para cuando se produce la ruptura tú ya estás hasta los huevos de la relación y te has replanteado dejarla 40 veces, pues te vas a encontrar en una fase quizá incluso ya de aceptación. Pero se vive por supuesto, todas las etapas dentro de que quizá no es tan lineal y tan lógico. Sí, dime Santi. ¿Y si los dos os dais cuenta como que lo dejáis a la vez? En plan, cogéis los dos y decís, oye, mira, me he dado cuenta de que esto no está yendo como tendría que ir. Y el otro dice, pues yo también. Entonces, más o menos, sí que irán al mismo ritmo, ¿no? Sí, es probable que sí. O empezarán en el mismo punto, pero no tienen por qué ir al mismo ritmo. Bueno, Claro, es probable. Claro, También, la verdad es que esto es un poco chorrada, o sea, da un poco igual, ¿no? La fase. Simplemente, la fase es interesante solamente para ver que no te quedas estancado en un punto en concreto y para ver a grandes rasgos qué clase de emociones son las que están predominando en esa fase en concreto y decir, hostia, es que me levanto todas las mañanas enfadado conmigo mismo, como cuestionándome, estoy frustrado, estoy pensando, ¿qué hice mal? Pues quizás eso es una fase de ira, negociación, y tú mismo puedes ir viendo cómo avanzas para saber si estás teniendo un progreso lineal o si quizá te has quedado estancado en una. O sea, lo de las fases es interesante desde un punto de vista de saber cómo se gestiona un trauma, pero a la vez es una mera guía. Vale. Hay herramientas que hablaremos luego que son muchísimo más importantes que esto. Esto es un poquito de teoría simplemente de cómo se puede sentir una persona y cómo le podéis ayudar, y podéis, sobre todo si conocéis esta clase de cosas, saber, vaya, esta persona está claramente un poquito estancada aquí, ¿no? O todavía está en una fase de tristeza o lo que sea, y cómo podéis un poco entender hacia qué dirección va o si no está avanzando bien. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Qué es, o sea, cuál es, de qué trata la de negociación? Es que no entiendo, en plan... Es una fase en la cual los hechos se ven procesados. O sea, es la primera fase en la cual aceptamos lo que ha pasado. Al principio tenemos un shock, efectivamente, que lo único que hacemos es negar a nosotros mismos o negar la situación en la cual somos ciertamente incrédulos y quizá ni siquiera podemos procesar lo que está pasando. Luego tenemos una ira, que puede ser hacia la persona o hacia nosotros mismos incluso. Y luego está la de negociación, en la cual empezamos a hacernos esas preguntas de ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Qué ha hecho la otra persona mal? Es un poco negociar el por qué ha pasado algo. O sea, se llama negociación, pero quizá una palabra mejor sería meditación, simplemente. O sea, estás meditando, estás analizando. Recapacitación. Sí, efectivamente. O sea, eso es a lo que se refiere. Porque luego lo que viene es la tristeza, que es que cuando ya has entendido todo lo que ha pasado, te sumes en una fase depresiva, entre comillas, o depresiva sin las comillas, y ahí es precisamente el momento en el cual te das cuenta de que estás jodido, y es donde es más probable que se produzca un aislamiento, y bueno, y muchas cosas. Y es la fase más duradera, es la más característica, ¿no?, de una ruptura amorosa. Una persona se quiere aislar, que no quiere salir de casa,
que no busca apoyo en nadie, o todo lo contrario, o que se sale demasiado, se encuentra mal, se apoya en la bebida, hay de todo, ¿no? O sea, se pueden orientar de muchas formas esto, pero están bastante marcados en qué etapa sueles estar. Lo segundo de lo que vamos a hablar son los estereotipos. Aquí ya tenemos, seguro que además con Instagram cada vez somos más capaces de ver cómo la gente gestiona sus rupturas. Pues mal. Depende. Bueno, me refiero a que qué conductas, ¿no?, tienen normalmente. El primero de todos, que además vosotros conocéis a varios de este estilo, son los gym bros o gym girls, que también suben frases motivacionales a las historias todo el rato. Yo me sé una. Claro, seguro que conocéis a alguna persona. Me Y viene te dolió una a la mucho cuando cabeza. te dejó y aparece tu mamá. Y están ahí con frases No motivacionales. es así, eso es un meme. No, eso es Pero un meme. se refiere a realmente... Claro. Típico TikTok de él haciendo ejercicio, leyendo un libro mientras suena una frase del Chocas de fondo. O, No he visto esa cosa. o él pues poniendo que se levanta a las 6 de la mañana y Sí. luego se graba... Los Project 50 Boys. Eso. ¿Esto sabéis lo que es? Esto es una cuenta que ha hecho viral, entre comillas, ser productivo 50 días seguidos. O sea, vaya cosa, una locura. Lo han llamado Project 50, que es 50 días ponerte una rutina donde tú digas, venga, va, voy a algún lado con esta cosa que hago, que normalmente además los vídeos suelen ser gente entrenando y comiendo, haciendo una comidita. O sea, yo no sé eso que tiene de especial. Pero bueno, Leyendo un libro de autoayuda. claro, pero son los Project 50 Boys, ¿no? Los gym bros con frases motivacionales, donde dicen cosas como, si supieras a dónde voy, tú también te levantarías pronto. Pues eso es un poco lo que yo suelo ver. Sí, muy TJ McBajo. Efectivamente. Luego tenemos, perdón, esto está fatal escrito, los hookup boys, los fuck boys, ¿vale? O fuck girls. Fuck girls, vamos a escribirlo. Es la película del Capitán Garfio. Podría ser. Yo es que como no veo cine, no sé de qué me hablas. Yo tampoco. Las fuck girls y los fuck boys. Creo que esto está bastante claro, ¿no? Sí. Oh, mamá, yo no lo tengo claro. Un fuck boy o una fuck girl. Pues esto es simplemente una persona que se dedica a ser promiscua Eso en inglés. para llenar por el dicho de un clavo saca otro clavo. O sea, un poco Michelle. Un poco Michelle, efectivamente. Estaba esperando que alguien pusiera un ejemplo de la clase, menos mal. No lo quería decir yo. Querías que lo dijese ella. Luego, otro ejemplo que tenemos son los familiares. Con esto lo que me refiero Cuando te son... deja tu prima que tienes... Efectivamente, cuanto más primo, más me arrimo. Cuando eres norteño... Los comiditas. Hay mucha gente que se resguarda en la familia, lo cual está perfecto, pero claro, es un estereotipo más. Resguardarse en la familia y estar todo el rato con tus primos pequeños, de comiditas familiares. Esto es otro estereotipo que quizá lo vemos mucho, donde nos resguardamos en la familia, en la abuela. Luego están los reacios al amor. ¡Uy, reina moca! Es que quiere salir. Luego están los reacios al amor, los que se cierran todo el rato, reacios, no sé escribir. Los que se cierran al amor. Profe, ¿quién te dio el título? Es que escribir una cosa, da igual, esto es Es que esto complicado. no es lingüística. Es literalmente el meme de ya tengo el título de la carrera, ahora nadie sabrá que no sé dividir. ¿Cómo se utilizaba la cajita, profe? No probé lengua. Profe, ¿cómo se hacen las raíces cuadradas a mano? Buah, eso no sé yo, yo. Sí, haces así. Reacios al amor, todos sabéis lo que son. ¿El qué, perdón? Nada, los reacios al amor. Sí. Se cierran en su grupo de chicas o de chicos Alin Baker. y odian totalmente el contacto con el sexo o el género con el cual se estaban relacionando. Mis amigas. Luego tenemos los night rides, que los llamo yo. Esto es la gente que sale de noche con el coche. Eso es todo. Gente que su terapia es el día me suda la hueva, solo quiero que llegue la noche para ir con el cochecito. Y si está lloviendo, mejor. Y con musiquita, con funk, ya sabéis O sea, que vosotros. se creen que están en una peli. Claro, los main character, Los main character Mario Casas Boy. efectivamente. Y luego, por último, pringao. tenemos los peores de todos, que son, los vamos a poner en moradito peligroso, que son los que nunca dejan de hablar con la ex. Porque esos no se están intentando desligar de ninguna forma, al menos esta gente está intentando hacer algo. Esa gente ni ha empezado, ¿sabes? Esa gente sigue en shock. En estado de Efectivamente. shock. Bueno, no tiene por qué, pero no han empezado. Esto al menos son estrategias mediante las cuales, que ahora hablaremos por qué es tan importante, están utilizando alguna herramienta que es coger esa imagen de la persona
y están intentando ocuparla con ocupaciones y con cosas, no es distracción. Esta gente ni siquiera lo está intentando hacer, pero eso también es un estereotipo. El que nunca para de hablar con la ex. Esto no se verá en Instagram, esto no lo veis. Esto quizá veis que parece que han vuelto y luego es todo trola. Pero yo he resumido en esto los estereotipos. Se me han ocurrido muchos más, como algún gamer, ¿no? Que se arte a chetos y cosas así, pero no sé si es tan estereotípico. No sé vosotros. Creo que un gamer también tendría que tener algo de gym, o algo de familiar, o algo de night ride, o solo panas, o fuck, o no sé. O sea, no se me ocurre nadie que solo sea gamer y no haga nada más. Me da un poco de pena. Él sería rata en el gimnasio y en los videojuegos. Tengo que meter gamers, ¿verdad? Sí. Necesito gente que solo tenga... Pero no es moradito peligroso. Sí. No. Sí, porque eso es una mierda, porque te vas a encontrar una gótica culona, ya lo hablamos. Pues en el eso tema. es lo bueno. Eso es malísimo. Morado Discord. Eso no te va a pasar. Piensa que los gamers están siempre en Discord por las noches llorando mientras juegan al LOL y... O al Valorant. O al Valorant. O al Minecraft. A Minecraft. Eso es También. más triste. No, en Minecraft mola, Mis te pones tu huevos. musiquita de fondo. El como Minecraft un es Night Rise, muchísimo pero- mejor para la autoayuda que el puto LOL. El LOL Sí, te deprime más. sí, doy fe. El Minecraft es bastante mejor que el LOL. Estoy de acuerdo. Es un Te juego pones a minar que durante aprendes 2 a horas estar y- solo, Claro. que Claro. te conoces a ti mismo, que Sí. te relajas, que te emociona, que te hace sentir Que te mata humano. un zombie. El Minecraft llama Y a la gritas como introspección. Me acojonan Va de mucho eso los el juego. zombies, ¿eh? Ahora ya no. He aprendido a jugar al Minecraft. ¿Sí? Sí, ¿Vamos a un server? yo ya tengo uno. Ah, méteme. Yo soy pro player del ¿Tú eres Minecraft. pro player? Yo es que la primera vez que jugué al Minecraft fue hace 2 años. ¿Cómo se puede ser pro player de Minecraft? Pues es complicado, ¿eh? Haces una Hay casa granjas, guapa. Ahora empezamos por la parte las 3. herramientas. Empezamos con realmente lo interesante, porque lo primero era un poco de teoría, lo segundo es algo jocoso. Para que no sea tanto... Aquí tenemos lo importante, ¿de acuerdo? Silencio, por favor. El profe está explicando, ¿vale? Que son las herramientas. Aquí también va a haber un pelín de teoría, para que demostrar un poquito que realmente cuando me aburro es lo que ¿Podéis hago. atender, por favor? Sí. Parejita. Yo sé que lo de las rupturas a vosotros no os va mucho. Os viene al canto, más bien. ¿Eh? Ya volveréis a este vídeo. Ya, Mario, ¿ahora qué hago? Pues bueno, tengo aquí una cosa escrita porque yo esto no lo puedo volver a repetir ni de coña. Esto lo tengo aquí escrito y está perfectamente expresado. Y es que superar una ruptura, aparte de aceptar los eventos que han sucedido y desvincularnos emocionalmente de la persona con la que manteníamos una relación, es un proceso mediante el cual la carga emocional de los mismos debe ser disminuida. ¿Qué coño quiere decir esto? Está leyendo. ¿Verdad? Claro, sí. Claro, pero lo he escrito yo. Son mis notas. Pero, profe, ¿no te tienes por qué desvincular completamente de tu ex? Por supuesto, se llama por eso una ruptura. Claro que sí. Al menos durante un tiempo. Claro, pero luego te Los puedes ex volver a unir. Pueden ser Claro. amigos. Pero ahora te cuento. Vale. ¿Por Al qué? principio. Superar una ruptura, amigas mías. aparte de aceptar los eventos que han sucedido y desvincularnos emocionalmente de la persona, desvincularnos emocionalmente. Claramente con esto lo que quiero decir es que la forma en la cual tú concebías a esa persona no puede existir más porque entonces no es una ruptura. Entonces no estás viviendo una ruptura, es que no Sí, estás viviendo. es negación. Entonces, es el principio mediante el cual funciona nuestro cerebro, es lo que él debería pensar. Debemos cambiar la representación que nuestro cerebro tiene de esa persona y el esquema mental asociado a la misma, ¿vale? En este momento, además, es súper interesante porque el cerebro se encuentra en un estado súper dominado por la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que mucha gente piensa que tiene que ver con la felicidad o algo así. La verdad es que no tiene ningún sentido eso, no puede estar más lejos. La dopamina lo que nos hace es tener ganas de hacer algo, tener motivación, estar en un estado en el cual queremos movernos. Sobre todo la dopamina está muy relacionada con el movimiento. Y es bastante interesante ver cómo mientras sufrimos una ruptura tenemos muchísima cantidad de dopamina y esto además es un, entre comillas, arma de doble filo. Aquí voy a meterme en un poquito de teoría de nuevo, que es súper interesante, y es que Un lado peligroso. las mujeres reportan en los estudios sufrir bastante más durante una ruptura amorosa que los hombres. Esto es porque los hombres son bastante más duros. ¿Y No, las por supuesto personas que no no. binarias? Es que me da igual, es que eso no se estudia, tío. O sea, sinceramente, es que esa clase de gilipolleces no le importan a nadie. Los estudios están hechos sobre hombres y mujeres. En estos casos, ¿por qué? Porque uno, suelen ser estudios relativamente viejos,
de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, donde la comunidad trans o no binaria o lo que sea no existía. Bueno, no es que no existiera, porque claro que existía, pero no estaba visualizada. Dime, Santi. No estoy de acuerdo con esto. Pero si no he contado nada. Ya, pero no estoy de acuerdo con que las mujeres sufran más que los hombres. Los Pues hombres ahora- también sufren, pero lo hacen más en silencio porque se supone que a los hombres no se le pueden mostrar emociones porque entonces son muy femeninos. Por eso he dicho que reportan en los estudios, las mujeres reportan sufrir más que los hombres y de hecho las mujeres tienen un menor tiempo de recuperación tras un trauma emocional amoroso que los hombres, que de hecho rara vez reportan salir de ese trauma y sentirse totalmente recuperados. Claro, esto es como un poco... ¿Y esto por qué es? Pero he hecho. ¿Por qué? No, porque los hombres niegan muchísimo más las emociones y por eso de aquí de la dopamina sale esto, por eso lo he expresado de esta forma. Chicos, Porque el hecho de ¿dónde tener ves? ganas de hacer cosas puede hacer que tú canalices esa energía y esa dopamina en concreto para enfocarlo en el trabajo, que es algo muy masculino, en el gimnasio, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sabes? O en ira, bueno, en general. O sea, es bastante fácil, es una respuesta bastante masculina el hecho de utilizar este perfil hormonal que se produce en el cerebro después de la ruptura para enfocarlo en otra clase de cosas y por ello desligarnos de esa emoción de sufrimiento que las mujeres sí que son bastante más capaces de asumir y por ello, al vivir toda la experiencia del espectro de emociones, son capaces de realmente superarla en una ruptura amorosa y los hombres no. Y por ello también los hombres reportan sufrir menos porque realmente no sienten tanto dolor emocional. Somos mejores. Sí, en ese aspecto muchísimo más. Vamos, 100%. Así que ya sabéis, chicos, no cerréis Llorad. vuestras emociones. Reconocer vuestros sentimientos. Llorad, hijos de puta, llorad. Llorar. Perra. O perro, o perre, que a pesar de que el profesor diga, Perdón. respetamos todas las opiniones. Tampoco me gustaría que se malinterpretara esto con que no hay que distraerse. Ya hablaremos luego, pero las distracciones son una herramienta bastante útil y necesaria para salir de una ruptura. De hecho, ya que estoy aquí además, voy a contar una cosa que es un poquito triste y fea, pero bueno, y es que la tasa de suicidios en general, esto no solo tiene que ver para rupturas amorosas, pero es bastante más alta en hombres que en mujeres. En hombres es bastante más alta y en concreto, como estamos hablando de una ruptura amorosa, es bastante más alta en hombres adolescentes en cuanto a rupturas respecta que en mujeres. Seguramente por esto. No os Podéis, suicidéis. chicos. Llamad al 116. Estáis ahí como... Ese es el problema. 016. 116, ¿no? Yo no he oído ese número en mi vida. El 016 es el de No, las no, chicas. 116 ha dicho. No, Como el 116. 112, pues el 116. No existe, yo creo. Yo no he... Yo el de... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Un momento, profe. ¿Estás usando el móvil, profe? Sí. Pero lo está usando para buscar Sí. cosas Ah, ya de... lo busco. Joder. Joder, macho. No, búscalo, Javi, de verdad. Que quiero hacer una pausita para leer esto. Yo quiero saberlo también. Si tienes entre 6 y 17 años y tienes problemas de cualquier tipo, puedes llamar al número 116. ¡Ojo! 116, 111. 111. Funciona 24 horas, 365 días del Protección al año. menor, ¿no parece? Ayuda a niños y adolescentes. No, que si tienen Ya sabéis, problemas, chavales. llamen. Tenéis problemas, llamad al 116, 111 y os van a escuchar. Llama al 116. 111. Y sobre todo, Esperamos informaos bien y asistid a terapia si podéis. Si no, pues Muy oye, importante la como todos, psicología. os compráis unos libros, os veis estos vídeos de mierda y ya está. Ahora, Échalo. ¿qué es lo que hemos dicho antes? ¿Cuál es realmente el objetivo final del duelo, de una ruptura bien gestionada, de absolutamente lo que sea? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Cuál? Aceptación. O sea, sí, Repite. pero quiero decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estamos buscando desde un punto de vista neurológico que suceda? Superarlo. Asumir. Reducir la carga emocional. Está perfecto, pero expresado de una forma diferente. Está muy bien, chicos, estáis aprendiendo genial, ¿eh? De verdad. Entonces, voy a expresar aquí un poco cuál es realmente el protocolo que quiero que sigáis. Para empezar, esto se va a hacer siempre en terapia, ¿de acuerdo? Que es la introspección. Para el que no sepa qué es la introspección, esto no es otra cosa que Mirarse a uno mismo. conocerte a ti mismo, pasar tiempo a solas, Pica en el Minecraft. cuestionarte por qué haces las cosas, si estás conforme con cómo son tus relaciones de amistad
En general, o sea, esto es entrar dentro de ti mismo. Lo segundo de lo que vamos a hablar es distracción. Obviamente, si está bien gestionado el día como concepto, vamos a tener un momento de introspección que normalmente ni siquiera vamos a controlar, porque seguramente en los estados en los que pasas por una ruptura no puedes realmente controlar en qué momento haces introspección, pero si tienes momentos del día los cuales los apartas, es bastante menos probable que tengas una mala gestión a lo largo del día, de modo que también tenemos que buscar distracciones, son súper importantes, y ya hemos hablado antes que en hombres es bastante más típico que sean capaces de orientar toda su energía y foco en distraerse, de hecho, muchísimo, pero es bastante importante entender esto, porque la vida sigue, ¿de acuerdo? O sea, no podemos estar todo el día pensando en la guarra de tu ex. No se puede estar todo el día. Otra cosa súper importante de la que nadie habla es el descanso. Y muchos dirán, ah, claro, porque hay que dormir muy bien. ¿Por qué? Porque crecen los músculos. ¿Por qué coño? Claro, porque me pongo ultra fuerte. Porque me pongo ultra fuerte y si duermo mis 8 o 9 horitas. Vale, aquí, fíjate que este no es el tema de hoy, pero me parece increíblemente importante hablar de la fase REM. Esto lo habréis oído 1000 veces. Ah, la fase REM del sueño, tal. ¿Me podéis decir un poco qué se os viene a la mente si yo digo fase REM? No tengo ni puta Es idea. La fase el más- momento del sueño en el que estás más dormido, por decirlo así. Vale. No. No. Vale, no, pero no pasa nada. O sea, no, pero no pasa nada. Pero ves, no se conoce nada. La fase REM son siglas, ¿vale? Que lo que quieren decir son Rapid ¿Puedes atender, por favor? Eye Movement. Esto es lo que quiere decir. Y esto lo único que quiere decir es El que ojete te hace... hay un movimiento de los ojos, así, muy rápido, que se ve y se refiere a eso, ¿Y si ¿vale? me pasa despierta? ¿Cómo? Es que a veces me pasa O eso. entonces llamarán a un cura para que te exorcicen. Pero es que... A veces Te cuando sale estoy el muy diablo. enfocada en algo me hace así los ojos. No, pero esto Claro, no, pero eso es no- típico. no solo vibran, ¿eh? Se vuelven muy locos, los ojos hacen unos movimientos increíbles, te pones en blanco como añade el exorcista, o sea, los ojos se mueven en todos los planos, no vibran Eso le necesariamente. pasa a mi abuela cuando Santi. el ataque epiléptico. Sí. Pues mira, sí. Pues Rapid Eye Movement. Santi habla en latín. cuando sueña. Ahora, vamos a contar un poquito cómo funcionan las fases del sueño y para que entendáis un poquito más por qué es importante dormir y por qué lo he metido aquí. Las fases del sueño, si tuviera que representarlo de alguna forma, sería un poco así, ¿de acuerdo? En realidad, sí, mira, más o menos, creo que lo he pintado bien. Esto, todo lo que hay por aquí arriba, es fase ligera. Son ciclos de 4 horas. No, De 90 minutos. no tiene por qué, más o menos. O sea, más o menos de 90 minutos. Pero no tiene por qué. Es que he estudiado. Y fase REM, o fase de sueño profunda. A medida que... Mira, y esto vamos a poner que es un periodo de 8 horas, ¿vale? Por ejemplo, de sueño. Cuando empezamos a dormir, cuando estamos en las primeras fases de sueño, en las primeras horas, sobre todo, que estamos en la cama, durmiendo, predomina la fase de sueño ligera, que es igual de necesaria que la fase de sueño profunda, debo enfatizar. Pero muchísima gente piensa que esto es la única fase importante. En cada fase del sueño se produce una cierta cosa y sirve para algo. Aquí, sobre todo, se aprenden... se hace un aprendizaje motor, sobre todo, o sea, si tú por ejemplo has estado en el gimnasio entrenando o si tú te acabas de apuntar a un nuevo deporte, en la fase ligera de sueño es donde vas a asimilar esos nuevos movimientos que has tenido que hacer. Y en la fase REM, una de las cosas por las que es más importante y sobre todo enfocado a esto, a una ruptura, es porque en la fase REM es donde se procesan los eventos emocionales, principalmente. ¿Y qué sucede con la fase REM? Que cuanto más nos acercamos al final de la noche, los ciclos de sueño predominan sobre todo la fase REM. Cuando estamos, imaginaos, hemos dicho que hay ciclos de 90 minutos más o menos mientras estamos durmiendo. Pues en el primer ciclo, si tuviéramos que poner un porcentaje, vamos a tener un 80% o un 90% de fase de sueño ligera y un 10% de fase REM. Y a medida que vamos avanzando durante la noche, cada vez los ciclos son más predominantes en cuanto a fase REM respecta y menos en fase ligera. ¿Esto qué quiere decir? Que si dormimos 5 horas, no estamos prácticamente teniendo fase REM. Si dormimos 6 horas, estamos teniendo un poquito más. Y en esas últimas 2 horas de sueño para llegar a las 8 horas de sueño, que es una muy buena marca a la cual querríamos llegar, de hecho yo si tuviera que hacer una pequeña estimación, diría que durmiéramos entre 7,5 horas y 9 horas, más o menos de sueño, en esta clase de fases, porque se va a producir una gestión emocional y sobre todo
En la fase REM se reproducen unas 30 veces, entre 20 y 30 veces, más rápido los eventos que hemos vivido en la vida real, que nos han afectado de cierto modo emocionalmente hablando, se reproducen en el sueño, en la fase REM. Esa gestión emocional que se produce, lo que quiere decir es que... rebobinas un DVD. Está ahí como... Sí, rápido. sí, solo que en vez de rebobinar sería avanzarlo, ¿sabes? Porque lo mismo que has vivido, emocionalmente hablando, lo reproduces 20 veces al segundo. Por poner una cifra, simplemente. ¿La REM es en la que se sueña? ¿O esa es la Pues no se sabe del todo, pero se supone que sí. Se cree que la fase REM es la fase donde se sueña, realmente, pero no se sabe. ¿Y sabes por qué se cree? Porque en la fase REM pasa una cosa muy, muy graciosa, y es que se produce una parálisis del cuerpo. Tú no te puedes mover en fase REM. Cuando el cuerpo se mueve durante el sueño, siempre es en fase ligera. El cuerpo impide que se pueda mover, el cerebro, perdón, impide que se pueda mover el cuerpo durante la fase REM por los movimientos que se podrían producir, porque podría haber una lesión incluso. Entonces, se cree que por el hecho de que durante un sueño quizá tú podrías tener un movimiento o lo que sea, pues sí que puede que la fase REM sea la fase en la cual soñamos. Pero por lo que yo tengo entendido no se sabe todavía del todo. Bueno. Pero él me ha dado patadas mientras sueña. ¿Y si eres sonámbulo? No tiene por qué. ¿Tú cómo sabes que coincide la patada con el sueño porque me lo suyo? ha dicho. Yo he llegado a estar, en plan, a punto de dormirme y de repente como que ver a un amigo que me tira una piedra y yo ir a bloquear la piedra y entonces mover el brazo a la vez. Pues mira, chicos, acabáis de solucionar lo que la neurociencia no puede hacer. Y el cuarto toque es el tiempo, ¿vale? Por lo que he hablado de las repeticiones es porque esto tiene que suceder en bucle. Introspección, distracción, descanso y tiempo. Esto lo he hecho yo, ¿vale? Esto no es de ningún lado, pero esto es lo que en mi cabeza tenía sentido, que es un buen protocolo para tener en base a una ruptura. Y por eso es súper importante que durmáis muy bien, sobre todo que intentéis llegar a estas horas, de verdad, porque es en las últimas fases de sueño donde se va a producir esa gestión emocional realmente, y estáis limitados por un factor de tiempo, literalmente. Así que esto es muy, 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 muy importante. También para clarificar, el hecho de pasar una ruptura no quiere decir que te olvides de la persona, que mucha gente lo piensa, ¿no? Que el momento en el que pasas una ruptura es el momento en el que ya no piensas ni en la persona, no te acuerdas ni de que existe. Eso no es verdad. O sea, tú por mucho que hayas superado una ruptura, te vas a acordar de esa persona, seguramente para toda la vida. Es una absurdez pensar que el momento en el que ya no piensas en esa persona es el momento en el que ha acabado la ruptura. Luego, esto es realmente importante y hago mucho hincapié sobre todo en las primeras rupturas. La gracia de hacer esto es que tú ya generas una clase de protocolos mentalmente y de herramientas para si te vuelve a suceder que no te afecte de la misma forma. Por eso es muy importante que cuando tengas una primera ruptura traumática que lo gestiones realmente bien, porque de esta forma, si te vuelve a suceder en un futuro, lo vas a poder gestionar bien. ¿Y qué pasa? Un adolescente o una persona quizá ya adulta, que es la primera vez que deja una relación, es bastante probable que no tenga absolutamente ni idea de qué hacer, porque no tiene esas herramientas integradas. Y puede ser un muy buen momento, cuando hacemos introspección, para darnos cuenta de cómo está nuestro entorno estructurado en general, para ver si realmente tenemos una buena relación en casa, porque hay una cosa muy bonita de todo esto de las rupturas, y es que la base de todo realmente es el amor. ¿Y qué pasa con el amor? Que por suerte no ha cambiado. Se lleva escribiendo del amor durante milenios y no ha cambiado en absoluto. Entonces tú puedes hablar de tu ruptura, de tu relación, de cómo te sientes con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tu bisabuelo, con tu tatarabuelo, incluso con Julio César, y te va a entender. Y va a entender lo que tú quieres decir con esto. Pero si no queriéndolo. Porque el amor no ha cambiado nunca. Entonces esto puede ser un buen momento para contarle a tus padres, para ver qué entorno tienes con ellos, para ver un poco quizá cómo te sientes de cómodo siendo íntimo con tus amigos, para cambiar esa forma quizá incluso de apego en la cual te relacionas. Esto no es un tema del que yo quiero hablar ahora porque es súper extenso, que es el apego. Dime, Michelle. No, ya nada. Ah, vale, que es el apego. El apego no es más que la forma que tenemos de relacionarnos con figuras en las cuales confiamos y que para nosotros son importantes desde un punto de vista emocional, más o menos. Es un tema muy extenso y hay como varios tipos. Y esto es una muy buena ocasión para quizá tocar en ese tipo de apego que tú tienes y ver si lo quieres cambiar, porque puede que no estés del todo conforme. Por eso es muy importante hacer la introspección, porque estás pidiendo una figura de apego importantísima, que es tu pareja. Y es probable que tengas que modificar algunas de las cosas que quieras hacer.
Entonces, atrévete realmente a mostrarte vulnerable ante las personas que están a tu alrededor y en las que sientes que puedes confiar. Infórmate muchísimo. O sea, si yo sé todo esto, que puede parecer una gilipollez y puede parecer que si yo he aprendido todo esto es porque realmente he sentido que sacaba algo de aprender toda esta información, sobre todo para un futuro y porque cuando empecé a hacer un poco de introspección me di cuenta de que estaba en un punto en el cual no me gustaba nada del entorno que yo estaba viviendo. Así que desde aquí os invito a que sufráis realmente, porque ya hemos visto que si eres un tío es bastante propenso que intentes escurrir el bulto, y en personas evitativas, que tienen un perfil de apego evitativo, también es bastante probable que lo hagan. Entonces os invito desde aquí realmente a que lo paséis mal, a que paséis por todas las fases, a que intentéis apoyaros en gente que os hace sentir bien y a que busquéis información. Y ya está, eso es todo. Vengan, chicos. Muy bien. Like, suscribiros, comentad, dadle a la campanita para más vídeos como este. Muchas gracias, profe, por esta clase. Yo... Qué bonito.